La mansión Méndez brillaba bajo las luces de una noche interminable. Angélica, la joven heredera de 23 años, se movía entre sus invitados con una sonrisa deslumbrante, pero sus ojos reflejaban un vacío que ni el lujo ni las fiestas podían llenar. Era la princesa caprichosa de un imperio hotelero, acostumbrada a obtener todo con solo un gesto, sin conocer más allá de su mundo de excesos. En el estudio privado, Agustín Méndez, su padre y dueño del imperio familiar, observaba desde la ventana la escena con una mezcla de frustración y preocupación. Sabía que la vida que Angélica llevaba no la preparaba para nada real, y el tiempo apremiaba. Al día siguiente, en el salón principal de la mansión, Agustín llamó a su hija con voz firme. «Angélica, debemos hablar», dijo él, sin rodeos. Ella, aún con el vestido de la noche anterior, frunció el ceño. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó con un tono que mezclaba aburrimiento y desafío. «He decidido que es hora de que empieces a trabajar en el hotel», anunció Agustín con determinación. «No puedes seguir viviendo en este mundo de fiestas y lujos sin responsabilidades. Quiero que aprendas lo que significa realmente este negocio». Angélica sintió que el aire se le escapaba. Su rostro se tornó rojo, y la rabia comenzó a hervir en su interior. «¿Trabajar? ¿En el hotel? ¿De verdad crees que voy a hacer eso?», exclamó, alzando la voz. «No nací para eso, papá. Mi vida no es así». Agustín mantuvo la mirada firme, sin ceder. «No es una opción, Angélica. Quiero que seas la próxima en dirigir este imperio. Pero primero, tienes que entender lo que implica. Por eso, serás la secretaria del CEO, Rubén Ferreira. Él te enseñará lo que necesitas saber». El nombre de Rubén Ferreira cayó como un balde de agua fría. Angélica lo había oído mencionar. Un hombre serio, estricto, que nada tenía que ver con su mundo de privilegios. «¿Rubén Ferreira? ¿Ese tipo?», dijo con desdén. «No pienso soportar sus órdenes ni sus reglas». Agustín se mantuvo impasible. «Es el mejor en su trabajo, y necesito que aprendas de él. No habrá excusas». Angélica apretó los puños, sintiendo que su mundo se desmoronaba. «Esto es una injusticia», murmuró. «Pero no voy a dejar que me cambien». Sin embargo, en el fondo, una pequeña chispa de curiosidad y miedo comenzó a encenderse. Sabía que esta decisión marcaría el inicio de un camino que jamás imaginó recorrer. Y así, con el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros, Angélica Méndez se enfrentaba a un futuro incierto, donde el lujo y la frivolidad tendrían que dar paso a la realidad y, quizás, a un cambio profundo. El primer día de Angélica en el hotel fue un choque brutal con una realidad que nunca había querido enfrentar. Al cruzar las puertas del imponente edificio, el aire frío y la formalidad la envolvieron como un muro invisible. No había música, ni risas despreocupadas, solo el ritmo constante del trabajo y la disciplina. En la oficina principal, Rubén Ferreira esperaba, sentado tras un escritorio impecable. Su mirada era firme, sus gestos medidos, y su presencia imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Para él, cada minuto era valioso, y no estaba dispuesto a tolerar ni un ápice de frivolidad. Cuando Angélica entró, con su atuendo impecable pero su actitud desafiante, Rubén no perdió tiempo. «Bienvenida, Angélica», dijo con voz grave. «Espero que estés lista para trabajar». Ella cruzó los brazos, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Trabajar? No vine aquí para eso. Esto es un castigo, ¿verdad?». Su tono era desafiante, casi burlón. Rubén la miró sin inmutarse. «No es un castigo. Es una oportunidad para que aprendas lo que significa este negocio. Y para que madures». Angélica resopló, sintiendo que la rabia crecía dentro de ella. «¿Madurar? ¿Crees que necesito que un hombre serio y aburrido me enseñe a vivir?». Su voz se llenó de sarcasmo. «No sabes nada de mí». Rubén se levantó, acercándose con paso firme. «Sé que no ha sido fácil para ti, pero tampoco lo ha sido para mí. Nada en la vida se regala, y aquí no habrá excepciones». Ella dio un paso atrás, sorprendida por la intensidad de sus palabras. «¿Quién eres para decirme cómo vivir?», replicó, con el orgullo herido. «Soy la hija del dueño. No necesito que me enseñes». Rubén la miró fijamente, sin perder la calma. «Eres la hija del dueño, sí.
pero hasta que no aprendas a trabajar y a respetar este lugar, no serás nada más que una niña perdida en un mundo de privilegios. El silencio se hizo pesado. Angélica sintió que su pecho se apretaba, una mezcla de odio y desafío que no sabía cómo manejar. No pienso quedarme aquí mucho tiempo, dijo finalmente, con voz firme. Esto no es para mí. Rubén asintió, con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Eso lo veremos, Angélica. Eso lo veremos. En ese instante, dos fuerzas opuestas quedaron enfrentadas, la princesa caprichosa y el hombre que no se rendía ante nada. El choque era inevitable, pero también el principio de algo que ninguno de los dos esperaba. Desde el primer momento en la oficina, quedó claro que Rubén Ferreira no estaba dispuesto a ceder ante las actitudes de Angélica. Su rigidez y profesionalismo marcaban cada segundo del día, y esperaba lo mismo de ella, sin importar su apellido ni su historia. Angélica, necesito que prepares el informe financiero para la reunión de esta tarde, ordenó Rubén con voz firme, sin miramientos. Ella, sentada con las piernas cruzadas y su móvil en la mano, levantó la mirada con una sonrisa desafiante. ¿Ahora? ¿En serio? Pensé que podía tomarme el día libre después de llegar tarde, respondió con un tono sarcástico. Rubén frunció el ceño, sin dejarse impresionar. Aquí no hay días libres para nadie. Si quieres estar en este lugar, tendrás que aprender a cumplir con tus responsabilidades. Ella dejó el móvil sobre el escritorio con un golpe seco y se levantó, caminando hacia la ventana. No entiendo por qué insistes en tratarme como a una trabajadora cualquiera. Soy la heredera, la que debería estar tomando decisiones, no haciendo tareas aburridas, dijo, mirando hacia la ciudad que se extendía más allá del cristal. Rubén se acercó, su mirada fija y seria. Y para tomar decisiones, primero debes entender cómo funciona todo. No puedes saltarte pasos ni esperar que te regalen nada. Angélica se volvió hacia él, con los ojos llenos de desafío. No necesito que me des lecciones. Sé quién soy y lo que merezco. Rubén negó con la cabeza, con una mezcla de frustración y determinación. El mundo real no funciona con merecimientos, Angélica. Funciona con esfuerzo y respeto. Aquí no hay lugar para caprichos. Ella apretó los puños, sintiendo que la rabia y la impotencia la dominaban. ¿Y qué pasa si no quiero cambiar? ¿Si prefiero seguir siendo quien soy? Rubén respiró hondo, manteniendo la calma. Entonces no estarás lista para el futuro que te espera. Y créeme, ese futuro no será fácil. El choque entre ellos era evidente, dos mundos opuestos que se negaban a ceder. Angélica, con su orgullo y rebeldía, y Rubén, con su disciplina y exigencia, protagonizaban una batalla silenciosa que apenas comenzaba. El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando Angélica llegó al despacho de Rubén, aún con el ceño fruncido por la frustración acumulada. Sabía que ese día sería otro desafío, pero no imaginaba hasta qué punto. Rubén la esperaba con una carpeta en la mano, su expresión tan implacable como siempre. Buenos días, Angélica. Hoy comenzarás con la revisión de los contratos pendientes. Quiero que los leas con atención y prepares un resumen para la junta de mañana, dijo, entregándole la carpeta. Ella abrió la carpeta con desgana y lanzó una mirada de desprecio. ¿Contratos? Eso es aburrido y complicado. ¿No hay algo más divertido que pueda hacer? Preguntó con sarcasmo. Rubén la miró fijamente, sin dejarse intimidar. Esto es parte del trabajo. No hay diversión cuando se trata de responsabilidades. Angélica suspiró, pero no dijo nada más. Sabía que no tenía opción, al menos por ahora. Pasaron las horas, y mientras Angélica luchaba por entender los términos legales, Rubén vigilaba cada movimiento, corrigiendo errores y exigiendo precisión. Angélica, esto no es un juego. Si vas a estar aquí, debes tomarlo en serio, advirtió. No puedes permitirte fallos. Ella cerró la carpeta con fuerza, sintiéndose atrapada. No entiendo por qué tienes que ser tan duro conmigo, murmuró. No soy una empleada cualquiera. Rubén se acercó, su voz baja pero firme. No te trato como a una empleada cualquiera. Te trato como a alguien que debe aprender a ser responsable. Porque si no lo haces, el hotel que heredaste se desmoronará. Angélica sintió un nudo en la garganta. Nunca había escuchado esas palabras de esa manera.
¿Y qué pasa si no quiero ser parte de ese mundo? Preguntó, con la voz quebrada. Rubén la miró con una mezcla de comprensión y severidad. Entonces estarás perdida. Pero aún tienes tiempo para cambiar. El día avanzó entre tareas, correcciones y discusiones. Angélica comenzó a darse cuenta de que, aunque despreciaba esas responsabilidades, había algo en ellas que despertaba una chispa desconocida. Al final de la jornada, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Rubén se acercó a ella. No será fácil, Angélica. Pero te prometo que si te esfuerzas, descubrirás que hay más en la vida que fiestas y lujos. Ella lo miró, cansada pero con una nueva determinación. Quizás tengas razón, susurró. Pero no esperes que cambie de la noche a la mañana. Rubén sonrió levemente, satisfecho con ese pequeño avance. No lo espero. Solo espero que no te rindas. El sol apenas se asomaba cuando Angélica fue llamada a acompañar a Rubén en una inspección por las instalaciones del hotel. Aunque al principio dudó, aceptó, intrigada por lo que podría descubrir más allá de su oficina. Mientras caminaban por los pasillos, Angélica comenzó a notar detalles que nunca había visto: el cansancio en el rostro de los empleados, la precisión con la que cada uno cumplía su rol, el esfuerzo silencioso que mantenía vivo el imperio familiar. ¿Ves esa sala de máquinas?, dijo Rubén señalando un grupo de técnicos trabajando. Si algo falla ahí, todo el hotel se paraliza. Nadie lo ve, pero es vital. Angélica observó en silencio, sorprendida por la dedicación y el compromiso que se respiraba en ese lugar. Nunca imaginé que detrás de este lujo hubiera tanto trabajo, confesó, bajando la mirada. Siempre pensé que todo era fácil para ti, para todos. Rubén la miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Nada es fácil cuando tienes que luchar por cada centavo, por cada logro. Este hotel no es solo un negocio, es la vida de muchas personas. Continuaron su recorrido y llegaron a la cocina, donde un equipo de chefs y ayudantes se movía con rapidez y coordinación. Aquí es donde comienza realmente el servicio, explicó Rubén. Cada plato, cada detalle, es resultado de horas de esfuerzo. Angélica sintió una punzada en el pecho. Recordó sus noches de fiesta, su despreocupación, y por primera vez cuestionó si ese era el camino correcto. ¿Y tú?, preguntó, con voz baja. ¿Cómo logras manejar todo esto? Rubén sonrió con suavidad. Con sacrificio y sin pedir nada a cambio. Mi madre y mi hermana dependen de mí. No puedo fallarles. Angélica lo miró, comprendiendo que detrás de la rigidez había una historia de lucha y responsabilidad que ella nunca quiso ver. Creo que he estado viviendo en una burbuja, murmuró. No sabía lo que realmente significaba este lugar. Rubén asintió. Es hora de que veas más allá de las apariencias. Solo así podrás entender lo que significa ser parte de este imperio. Mientras regresaban a la oficina, Angélica sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. La frivolidad y el capricho cedían espacio a una nueva perspectiva, a un despertar que la confrontaba con la realidad que siempre había evitado. El día avanzaba con la misma intensidad habitual en el hotel, pero en la oficina, la atmósfera era distinta. Angélica, aún luchando por adaptarse, encontró a Rubén más callado, menos implacable que de costumbre. Algo en su mirada invitaba a la confidencia. Rubén, comenzó ella con cautela, ¿alguna vez has sentido que todo el peso del mundo está sobre tus hombros? Él la miró, sorprendido por la pregunta, y tras un instante de silencio, asintió lentamente. Más de lo que imaginas, Angélica. Desde muy joven tuve que aprender que nadie te regala nada. Todo lo que tengo es fruto de esfuerzo y sacrificio. Ella se acercó un poco, interesada. ¿Quieres contarme? Rubén suspiró, dejando caer la rigidez que normalmente lo definía. Mi madre y mi hermana dependen de mí. Cuando mi padre desapareció, me convertí en el hombre de la casa, aunque no vivamos juntos. Mantenerlas, protegerlas, asegurar que tengan una vida digna. Es una responsabilidad que no puedo ignorar. Angélica bajó la mirada, comprendiendo por primera vez la verdadera carga que llevaba aquel hombre serio y estricto. Debe ser difícil, murmuró. Yo nunca he tenido que enfrentar algo así. Él sonrió con tristeza. Por eso entiendo tu rebeldía. Pero también sé que la vida no siempre es justa. Yo tuve que crecer rápido,
Aprender a luchar sin que nadie me lo enseñara. Ella levantó la vista, con los ojos brillantes. Quizás por eso eres tan duro conmigo. Porque ves en mí lo que podría ser, pero también lo que no quiero aceptar. Rubén asintió. Exacto. No quiero que cometas los mismos errores que yo. Quiero que entiendas que el trabajo duro y la responsabilidad son la base de todo. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, un puente invisible que comenzaba a unir dos mundos tan distintos. Gracias por confiar en mí, dijo Angélica con sinceridad. No será fácil, pero quiero intentarlo. Rubén la miró, por primera vez con una mezcla de respeto y esperanza. Eso es todo lo que pido. En ese instante, la distancia entre el CEO y la heredera se acortó, dejando espacio para una conexión más humana, más real. El sol se colaba tímidamente por las ventanas del despacho mientras Angélica revisaba unos documentos. La tensión entre ella y Rubén, que hasta hace poco parecía insalvable, comenzaba a mostrar pequeñas fisuras. Angélica, necesito que me ayudes a coordinar la reunión con los proveedores, dijo Rubén, acercándose con una carpeta en la mano. Ella levantó la mirada, sorprendida por el tono menos rígido que había escuchado en días. Claro, ¿qué necesitas que haga?, preguntó, intentando ocultar la curiosidad que sentía. Rubén le explicó con paciencia los detalles, y por primera vez, Angélica notó que detrás de su seriedad había una voluntad genuina de enseñarle. Sabes, no siempre fui tan estricto, confesó Rubén en un momento. Aprendí a hacerlo porque la vida no me dio opciones. Ella lo miró, recordando la conversación que habían tenido días atrás sobre su familia. Supongo que eso te hace diferente de lo que yo imaginaba, dijo con una sonrisa tímida. Rubén sonrió de vuelta, un gesto raro en él. Y tú también estás cambiando. No eres la misma chica que llegó aquí hace unas semanas. Angélica bajó la mirada, sintiendo que algo dentro de ella se removía. No es fácil admitirlo, pero creo que empiezo a entender lo que significa este lugar, y a ti. Rubén la observó con atención. ¿A mí? ¿En serio? Ella asintió, un poco avergonzada. Sí, aunque todavía me resisto. No quiero perder lo que soy, pero tampoco quiero seguir siendo la persona que era. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. El cambio duele, dijo Rubén suavemente, pero a veces es necesario para crecer. Angélica levantó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Quizás, solo quizás, pueda aprender a confiar en ti. Rubén asintió, consciente de que esas palabras eran un paso gigantesco para ella. Y yo estaré aquí para ayudarte, aunque no siempre sea fácil. Era una tarde agitada en el hotel. Angélica, abrumada por la cantidad de tareas y la presión constante, intentaba resolver un problema con una reserva importante que amenazaba con arruinar la imagen del lugar. «Esto no puede estar pasando ahora», exclamó, frustrada, mientras revisaba los papeles una y otra vez. Rubén apareció en la puerta del despacho, observándola con atención. «¿Problemas con la reserva?», preguntó con voz calmada. Ella levantó la mirada, tratando de ocultar su nerviosismo. «Sí, hay un error en el sistema y no sé cómo solucionarlo. Si no lo arreglo, el cliente se irá molesto y eso afectará mucho». Rubén se acercó, tomando la computadora y revisando rápidamente. «Déjamelo a mí», dijo con seguridad. «Tengo contactos en el área técnica. Esto se resolverá en minutos». Mientras esperaba, Angélica sintió una mezcla de alivio y confusión. Nunca había visto a Rubén actuar con tanta rapidez y disposición para ayudarla. «Gracias», murmuró, bajando la voz. «No esperaba que te involucraras tanto». Él levantó la mirada, serio pero con un brillo diferente en los ojos. «No soy solo el CEO. También soy alguien que quiere que aprendas y crezcas. No dejaré que fracases». El problema se solucionó rápidamente, y Rubén le devolvió la computadora con una sonrisa leve. «Listo. Todo en orden». Angélica sintió que su corazón latía más rápido, confundida por ese gesto inesperado. «No sé qué decir», dijo, sin saber cómo expresar lo que sentía. Rubén se encogió de hombros, con naturalidad. «No tienes que decir nada. Solo trabaja duro y deja que las cosas fluyan». Mientras él se alejaba, Angélica se quedó mirando la puerta,
preguntándose por qué ese hombre que siempre le había impuesto reglas ahora le generaba emociones que no podía controlar. La noche caía sobre la ciudad, y el sonido de la música y las risas llenaba los lujosos salones donde Angélica solía brillar. Pero esta vez, ella estaba en su oficina, revisando documentos con una concentración que sorprendía a todos. Su teléfono vibró con una notificación, un mensaje de su amiga invitándola a una fiesta exclusiva, la misma que no podía perderse. ¿Vas a venir?, decía el mensaje. Todos estarán ahí, no puedes faltar. Angélica miró la pantalla, sintiendo la tentación de responder con un sí inmediato. Pero algo dentro de ella había cambiado. Respiró hondo y escribió: no podré ir esta vez. Tengo trabajo importante que hacer. Al enviar el mensaje, sintió una mezcla de orgullo y extrañeza. Era la primera vez que priorizaba algo diferente a la diversión. En ese momento, Rubén entró en la oficina, sorprendido de verla aún trabajando a esa hora. ¿No vas a la fiesta?, preguntó con una sonrisa apenas perceptible. Ella levantó la vista, con una expresión decidida. No. Estoy empezando a entender que hay cosas más importantes que una noche de diversión. Rubén asintió, satisfecho. Eso es un buen comienzo, Angélica. Ella sonrió, sintiendo que, aunque el camino era difícil, estaba dando pasos reales hacia el cambio. La oficina estaba en silencio, solo interrumpido por el suave tecleo del ordenador. Angélica se sentó, con la mirada perdida en la pantalla, pero su mente estaba en otra parte. La batalla interna entre su orgullo y sus nuevas emociones la consumía. ¿Estás bien?, preguntó Rubén, asomándose por la puerta con una expresión inusual de preocupación. Ella levantó la vista, tratando de ocultar la confusión que sentía. No lo sé, respondió con sinceridad. Todo esto es más difícil de lo que imaginaba. Quiero cambiar, pero mi orgullo no me deja. Rubén entró y cerró la puerta tras de sí, acercándose con calma. El orgullo puede ser un enemigo, pero también una defensa. No tienes que renunciar a quien eres, solo aprender a ser más fuerte, dijo con voz suave. Angélica lo miró, sorprendida por la calidez en sus palabras. ¿Y tú? ¿Nunca dudas?, preguntó, curiosa. Rubén suspiró, dejando caer la máscara de rigidez. Claro que sí. Llevo años luchando con mis propias inseguridades y responsabilidades. No soy perfecto, ni mucho menos. Ella sonrió tímidamente. Entonces, ¿por qué eres tan duro conmigo? Porque veo en ti el potencial que a veces no quieres aceptar. Quiero que seas mejor, no solo para el hotel, sino para ti misma, respondió él con sinceridad. Un silencio cómodo se instaló entre ambos, un momento de verdad compartida que los acercaba más allá de las palabras. Angélica sintió que, por primera vez, podía bajar la guardia sin miedo a ser juzgada. Gracias por no rendirte conmigo, murmuró. Rubén asintió. No lo haré. No cuando sé que puedes llegar lejos. La oficina estaba casi vacía. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo que ninguno de los dos había previsto. Angélica y Rubén se encontraban revisando unos documentos, pero la conversación pronto tomó un giro inesperado. Nunca pensé que podría ser tan diferente, dijo Angélica, con una sonrisa que mezclaba sorpresa y algo más profundo. Rubén levantó la mirada, sus ojos fijos en ella. ¿Diferente? ¿En qué sentido? Ella bajó la vista, sintiendo un calor que no sabía cómo controlar. No eres solo el hombre serio y estricto que imaginaba. Hay algo más detrás de esa fachada. Rubén se acercó un poco, acortando la distancia entre ellos. Quizás tú también eres diferente de lo que aparentas, respondió con voz baja. El silencio se hizo pesado, cargado de emociones contenidas. Angélica sintió que su corazón latía con fuerza, mientras luchaba por mantener la compostura. Esto es peligroso, murmuró, con una mezcla de advertencia y deseo. Rubén sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos pero que decía mucho. A veces, lo peligroso es justo lo que necesitamos para despertar. Ella levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él en un momento que parecía detener el tiempo. No sé si estoy lista, confesó. No tienes que estarlo, respondió él. Solo tienes que sentirlo. La tensión entre ellos creció, un fuego invisible que amenazaba con consumir la distancia que aún los separaba. La oficina estaba en silencio,
solo interrumpido por el suave tic-tac del reloj en la pared. Angélica y Rubén revisaban unos documentos, sentados uno frente al otro. La tensión en el aire era palpable, una corriente invisible que los acercaba sin que ninguno se atreviera a dar el paso definitivo. De repente, al alcanzar un papel, sus manos se rozaron. El contacto, breve pero eléctrico, hizo que ambos levantaran la mirada al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron, llenos de sorpresa y una chispa que ninguno pudo ignorar. «Perdón», murmuró Angélica, apartando la mano con un leve temblor. Rubén no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en ella, como si intentara descifrar un misterio. «No tienes por qué disculparte», dijo finalmente, con voz baja y cargada de significado. Angélica sintió que el corazón le latía con fuerza, y una mezcla de confusión y deseo la invadió. Esto no debería pasar», susurró, tratando de mantener la compostura. Rubén se acercó un poco más, sin invadir su espacio, pero lo suficiente para que la distancia entre ellos se acortara. «A veces, lo que no debería pasar es justo lo que más necesitamos», respondió, con una sonrisa apenas perceptible. Los días siguientes en la oficina estuvieron cargados de esa tensión contenida. Cada mirada, cada gesto, cada palabra parecía tener un doble sentido, una invitación silenciosa a explorar lo que ambos sentían pero no podían admitir. Angélica se sorprendía a sí misma pensando en Rubén cuando no estaba cerca, mientras él encontraba excusas para prolongar su presencia a su lado. Ambos sabían que estaban cruzando una línea peligrosa, pero el deseo que se abría paso entre ellos era imposible de negar. En ese juego de miradas y silencios, la princesa caprichosa y el hombre de hierro comenzaban a descubrir que, detrás del odio y la resistencia, latía una pasión que cambiaría sus vidas para siempre. La noche había caído sobre la ciudad cuando Angélica y Rubén finalmente cedieron a lo que ambos habían estado reprimiendo durante semanas. En la intimidad del despacho, entre miradas cargadas de deseo y palabras susurradas, admitieron lo que sus corazones ya sabían. «No puedo negar lo que siento», confesó Angélica, con la voz temblorosa. «Esto es más que odio, más que resistencia». Rubén la tomó de la mano, sus ojos reflejando una mezcla de ternura y pasión. «Yo tampoco», respondió. «He bajado mis barreras por ti, Angélica». Pasaron la noche juntos, descubriendo una conexión que iba más allá de lo físico, un vínculo que los unía en lo más profundo. Al día siguiente, el despacho de Rubén recibió una visita inesperada. Agustín Méndez, el padre de Angélica, entró con paso firme y una sonrisa satisfecha. «Rubén, quería ver cómo va todo con Angélica», dijo, mirando al CEO con respeto. Rubén asintió, dispuesto a compartir su evaluación. «Ha habido una evolución notable. Angélica está aprendiendo, madurando. Ya no es la misma joven caprichosa que llegó aquí». Agustín sonrió, complacido. «Me alegra escucharlo. Por eso, quiero proponerte un ascenso. Una oportunidad en nuestra sede de Londres. Será un gran paso para ti y una forma de compensar tu esfuerzo». Rubén frunció el ceño, sorprendido por la oferta, pero consciente del sacrificio que implicaba. «Es una propuesta tentadora, pero significaría estar lejos de Angélica». Agustín asintió, con sinceridad. «Lo sé. Pero creo que es lo mejor para ambos. Para que ella siga creciendo y para que tú avances en tu carrera». Mientras Agustín se retiraba, Angélica, que había escuchado la conversación, se mostró distante y fría con Rubén. «¿Londres?», murmuró, evitando su mirada. «Sabía que esto pasaría. Que terminarías dejándome atrás». Rubén intentó acercarse, pero ella se alejó. «Estoy aprendiendo y madurando, sí», dijo con voz firme, «pero no estoy lista para perderte». Él suspiró, bajando las barreras que aún le quedaban. «No quiero perderte, Angélica. Pero a veces, el camino hacia el futuro exige sacrificios». Ella lo miró, con lágrimas contenidas. «Entonces, ¿qué haremos?». Rubén tomó su mano con determinación. «Lo que sea necesario para estar juntos». La mañana en el aeropuerto estaba cargada de emociones encontradas. Rubén se preparaba para partir hacia Londres, donde dirigiría la sede del hotel durante los próximos 2 años. Angélica lo acompañaba, tratando de ocultar la tristeza bajo una sonrisa decidida. «2 años», susurró ella, tomando su mano con firmeza.
Tiempo para crecer, para aprender, para ser mejores. Rubén la miró, con una mezcla de orgullo y melancolía. Lo sé. Y aunque estemos lejos, este no es un adiós. Es un hasta luego. Ambos entendían que necesitaban ese espacio para evaluar si lo que sentían era verdadero amor o solo el fruto del deseo y las circunstancias. ¿Y si no funciona? Preguntó Angélica con una pizca de miedo. Rubén apretó su mano con ternura. Entonces sabremos que intentamos todo. Pero creo que estamos destinados a estar juntos. Durante esos años, mientras Rubén lideraba con éxito la sede en Londres, Angélica continuaba su entrenamiento en el hotel familiar y finalizaba sus estudios en la universidad. Motivada por su experiencia y por el ejemplo de Rubén, se esforzaba por ser una mejor persona, decidida a usar todos los recursos a su alcance para hacer el bien. Aunque separados, mantenían contacto frecuente. Llamadas, mensajes y actualizaciones sobre sus vidas mantenían vivo el lazo que los unía, una llama que el tiempo no lograba apagar. ¿Recuerdas cuando todo comenzó? Le dijo Rubén en una llamada. ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos hasta aquí? Angélica sonrió al otro lado de la línea. Ni en mis sueños más locos. Pero sé que cuando regreses, seguiremos siendo nosotros. Porque esto es más que un capricho. Ambos guardaban la esperanza y la certeza de que su amor, aunque puesto a prueba, seguiría flotando entre ellos, fuerte y verdadero. Un nuevo comienzo, una pausa necesaria, pero sobre todo, la promesa de un futuro juntos.